Hablaremos hoy de Goethe, un amigo del programa. Y podríamos empezar hablando de la juventud del siglo XVIII, que vivía especialmente insatisfecha del mundo en el que le tocaba vivir, como corresponde a la juventud de cualquier siglo. Trató de transformar ese mundo, como sucedió en tantas otras épocas, pero mientras que en Francia y América la transformación tomó un camino político que todos conocemos, en la Alemania la revolución fue puramente intelectual. Fue una revolución que no tuvo toma de la Bastilla, que no tuvo movimientos conducentes a la independencia de las colonias. Fue una revolución de la pluma más que de la espada. Creían aquellos revolucionarios en el libre pensamiento, pero tal vez no tanto en la libre acción. Gente que desafiaba a Dios, pero se inclinaba ante los reyes. El guía de esa revolución intelectual fue nuestro amigo Johann Goethe. Era un hombre genial, ciertamente. A los 6 años se rebeló contra Dios, a los 7 expresó sus dudas acerca de la justicia del hombre, a los 8 escribió un ensayo en latín, donde comparaba la sabiduría pagana con la de los cristianos. A los 11 compuso una novela cosmopolita en 7 idiomas. A los 20 se batió a duelo, a los 40 se enamoró, por primera vez, en serio, porque había tenido infinitas minas, y a los 82 terminó su mejor poema, la segunda parte del Fausto. Nació en 1749. Su bisabuelo fue herrero, su abuelo fue sastre, pero el papá de Goethe, Juan Gaspar, fue educado de tal modo que llegó a ser consejero imperial en Frankfurt. Olvidando sus orígenes humildes, Goethe, prefiero al hijo de Juan Gaspar, nunca mencionó ni al herrero ni al sastre como sus antecesores. Lo mismo que Voltaire, nació con muy mala salud, nació medio muerto, pero a diferencia de nuestro amigo Voltaire, nuestro amigo Arouet, el hijo del notario, Goethe gozó de buena salud durante la mayor parte de su vida. Sufrió solo 3 grandes enfermedades. Como solía ocurrir frecuentemente en las familias de cierto poder económico, el chico se instruyó en su propio hogar. Su padre le encajó unos estudios que tendían a desarrollar más el intelecto que la imaginación. Mire usted, está bien esto, el otro día hablábamos de esto. ¿Qué es lo único que uno puede estudiar? El estudio riguroso, el ejercicio en pruebas de dificultad creciente, desarrolla el intelecto. La imaginación casi no depende tanto de unas reglas, pero necesita, me parece a mí, del intelecto y del rigor del aprendizaje, por motivos que no vienen al caso ahora. Pero mientras que el viejo le hacía desarrollar el intelecto, la mamá, que era una damita sentimental, no hacía más que estimular las facultades poéticas de Johann, contándole historias que ella misma inventaba. Por eso Goethe decía: a ti, padre, debo mi manera seria de contemplar la vida, y a ti, madre, mi afición a contar historias. Pero para contar historias hay que nutrirse en la cantera del estudio. Y después desarrollar, claro que sí, la imaginación, pero con masilla, si no tenés que imaginar, que imagínese un tipo que no supiera ni siquiera que existen los barcos, porque nadie se lo ha contado. Tipo cuya vastedad fuera de tal naturaleza que desconoce casi los rudimentos de la vida civilizada. ¿Qué novela puede escribir un tipo así? Bueno, Goethe decía todas esas cosas respecto del papá y la mamá. Labrador era mi padre y yo he sido labrador, pero mi madre tenía de cristal el corazón, etcétera, ¿no? Decía otro amigo. Bueno, no está mal esta mezcla, de todos modos, ¿no? De intelecto y de invención. El escritor no solamente debe inventar buenas historias, sino que debe sostenerlas con rigor, con una manera seria de contemplar la vida. Bueno, yo creo que el escritor debe ser siempre un hombre culto, pero hay otras artes que también requieren cultura. Pienso en el cine. Hoy en día y nunca, un director de cine no puede desconocer aspectos de la historia, de la filosofía, de la historia del arte, ¿no? Así que,
pero no hemos venido acá a hablar de esto, ¿no? En cualquier caso, tal vez el principal peligro de la ignorancia de un artista es el tomar como inaugurales ciertas cosas que ya son lugares comunes. Entonces, usted con una no fingida inocencia, sino con una desdichada inocencia, tiene la siguiente idea. Bueno, hay algo que sucede en una película y al final se descubre que es un sueño. Dice, caramba, qué idea que he tenido. Y lo peor no es que haga eso, porque eso se puede hacer. Se puede hacer siempre y cuando usted sepa que ya se ha hecho otras veces, para tener pudor en la forma de decirlo. Pero si usted hace eso como si fuera la primera vez que alguien lo hace, usted es simplemente un ignorante, ¿no? Así que bueno. Me he puesto a pensar que acaso la Tierra gira alrededor del Sol, dice uno. Sí. Bueno, no hacía falta que se pusiera a pensar. O que se ponga a leer un poco. Claro, bastaba con leer. Claro, ahora, si usted, porque hay algunos artistas que suelen decir, yo no leo ni veo películas para no contaminarme, no sea, ni estudio música, no sea cosa que cierta cosa escolar venga a perturbar la prístina pureza de mi arte. De mi espontaneidad. Claro, bueno, el resultado es ese. Mire, no, estaba pensando el otro día, a mí me parece que la Tierra gira alrededor. Y tenemos que inventar la rueda todas las semanas. ¿Para qué? ¿Con qué ventaja si ya está en los libros? ¿Para qué te vas a tomar el trabajo de ser genial cada día? Bueno, el caso es que Goethe se ilustró en su hogar. Y del padre recibió una manera seria de contemplar la vida y la madre la afición a contar historias. El padre quería que Goethe estudiara leyes, pero al tipo no le interesaba. Solo por complacer al viejo ingresó a la Universidad de Leipzig y para complacerse a sí mismo se dedicó al estudio de la vida más que al estudio de los libros. Andaba siempre con guita en el bolsillo y usted sabe que el que tiene guita hace lo que quiere. Entonces aprovechó y utilizó el dinero para romper con algunas tradiciones pacatas de aquel tiempo. Los maestros no le merecían el más mínimo respeto. Decía, estoy seguro de saber de Dios y del mundo mucho más que todos mis profesores juntos. Mitad por soberbia, mitad porque verdaderamente sabía, mitad porque los profesores debían ser más o menos como el director de cine ese que se había puesto a pensar en Galileo. Sin embargo, en Copérnico. Sin embargo, se tranquilizó. Me refiero a Copérnico. Me refiero a Goethe. Todo lo que experimentó en aquellos años de su vida, con vino, con mujeres, con bailongos, como el chico este que nos escribía hace un rato, él lo llevó después a la belleza de su arte. Estuvo en el campo también refugiado, allí leía Shakespeare y Homero. A los 17 años publicó Los Pecadores. En el verano de 1768 sufrió una hemorragia de la que por algún tiempo no había esperanza de salvarlo. Cuando se curó se volvió a la casa de su mamá. Y allí la encontró a la vieja, pero no al viejo. El viejo estaba desilusionado porque Johann no estudiaba lo que él quería. Al final lo mandó a Estrasburgo a estudiar, pero Goethe tampoco le hizo caso. Se dedicó a las artes. Aprendió a tocar el violonchelo, aprendió medicina, filosofía y siguió insistiendo con las mujeres, que era uno de sus asuntos preferidos. Gozaba de excelente salud, era esgrimista, jinete, tenía locas a todas las minas de Estrasburgo. Se enamoraba fácilmente, pero también olvidaba fácilmente. Y ya se tratara de una conquista o de un fracaso, él enseguida derramaba sus experiencias en poemas. A punto tal que a veces uno ha sospechado que Goethe salía a levantar minas cuando le faltaba tema para la poesía, ¿no? Pero uno se equivoca, no es que el escritor escribe únicamente sobre lo que le pasó. Yo no estoy cierto de que Goethe necesitara levantarse minas para saber lo que las minas eran. Las levantaba porque le gustaba. Es como aquel que lee para criticar o el que critica porque ha leído. No es que se levantaba minas para escribir poemas, escribía poemas porque se había levantado minas, y es distinta la cosa, ¿no? Le gustaba mucho el teatro a Johann Goethe. El padre, en un último intento para hacerlo abogado,
lo mandó a estudiar, pero Goethe lo desobedeció, terminó de convencerse de que el derecho no era para él. Le informaron, se enteró, no sé en qué pizzería, que existían unos 15.000 casos judiciales que esperaban la decisión y que para resolverlo serían necesarios unos 330 años. Entonces se afirmó en la literatura. Y también se enamoró perdidamente. El asunto era terrible porque la chica ya estaba comprometida. Es muy difícil enamorarse de una mina que ya está comprometida, o con una mina que ya está enamorada. No sé si es tan terrible. Yo no hago otra cosa. Es peor si está enamorada que si está comprometida. Sí, es peor si está enamorada. Está enamorada de otro tipo. Sin embargo, hay un tango que dice, tirale el lente a las minas que ya estén comprometidas para que te salgan de arriba y no te cuesten todo bien. Y hay gente que funciona mejor en el amor, en el papel del otro, en el papel del tercero, del patelana. El vice. Pero no siempre es así. Pero no importa, lo dejamos muerto de frío a la puerta a Goethe mientras nosotros hablábamos de mina. Goethe se había enamorado de una chica que estaba enamorada de otro y casi se suicida, no la chica sino él, ¿no? Todas las noches ensayaba con un cuchillo que tenía debajo de la almohada y ensayaba un corte, ¿no? Las cosas, sin embargo, cambiaron de tal modo que Goethe encaminó sus esfuerzos a escribir una novela para describir los sufrimientos de su amor desdichado y terminar con la vida del héroe en la ficción, pero no en la realidad. En vez de matarse él mismo, escribió el Werther, nada menos, ¿no? El joven Werther se llama, creo, la novela. Werther y Carlota. En Alemania el libro se vendía hasta en las esquinas como un diario, fue un éxito impresionante. Hasta en la China, Werther y Carlota fueron reproducidos en porcelana. Algunos admiradores sentimentales de Goethe seguían el camino inverso al del poeta y llegaron a crear asociaciones Werther para la supresión de la vida, porque el protagonista de esta novela sí se suicida, ¿no? Entonces se desató una epidemia de suicidios, contrariamente a lo que había hecho él, que él habló acerca de esa epidemia de suicidios con asco, y dijo justamente esto, que él había hecho lo contrario de eso, convertir su pena en arte, y no, los demás convertían el arte, la novela que habían leído, en un suicidio, bueno, para estar a la moda. En 1775 el príncipe Carlos Augusto lo llamó a Weimar. Tenía 26 años y allí permaneció por el resto de su vida. Se empezó a dedicar a la poesía y a la política. Fue un devoto servidor del príncipe, una especie de Confucio alemán, que pretendía enseñarle al príncipe a gobernar. Bueno, allí en la corte practicaba la caza, el patinaje y por supuesto seguía con los amoríos. Dirigía un pequeño teatro y para ese pequeño teatro que él mismo dirigía escribió algunos de los dramas más maravillosos del siglo. Fue poeta, pintor, músico, pero además hombre de ciencia. Usted sabe que hizo un estudio completo de botánica, otro de anatomía, formuló una teoría de las flores, escribió un libro sobre la metamorfosis de las plantas, en el cual demuestra que las flores no son más que hojas glorificadas, es decir, hojas transformadas en poemas. Examinó el esqueleto humano y descubrió un hueso, el intermaxilar, que antes de Goethe no existía. Las personas carecían de todo intermaxilar hasta que Goethe inventó ese hueso, gracias al cual podemos hacer unos movimientos de masticación que antes de Goethe eran imposibles de realizar. Tenía un profundo amor a su nación, pero no tenía nada de patriota estrecho, no escribía canciones guerreras. Después tuvo una mujer que lo amó, un hijo y un devoto amigo, esas satisfacciones que a los maestros tanto les gusta destacar, ¿no? La mujer fue Cristina Vulpius, la conoció cuando él tenía 39 años. El amigo fue Schiller, lo conoció en 1889, incluso, sí, acá dice 1889, pero ya estaban muertos los dos en esa fecha, así que es muy difícil que lo hayan conocido allí. Es mejor que lo haya conocido en 1789, cuando ambos vivían. Para conocer un amigo, lo mejor es conocerlo antes de morirse uno, e incluso antes de morirse el amigo. Es preferible que en un primer encuentro entre dos amigos, ambos estén vivos. Sí.
no como hicieron, según dice aquí, Goethe y Schiller, que se conocieron nada menos que en 1889, cuando ambos llevaban décadas, cuando no centurias muertos. Eso es imaginación pura. Sí, sí. Esto es de una gran imaginación, conocer un amigo que ya se ha muerto, habiéndose muerto uno primero. Es extraordinario, ¿eh? No es una pelea. No. Goethe era un hombre de salud inmejorable en aquel entonces, a pesar de que estaba muerto. Y Schiller estaba agonizando, a pesar de que estaba muerto. Llegaron. Buenas noches. Llegaron. Estamos aquí en el auditorio del Bauer. Como Se encontraron, los dos creían, sería mejor todavía, en las rebeliones del arte, y para ellos la poesía era el único medio gracias al cual el hombre podía transformarse en superhombre. Schiller murió otra vez. Goethe se encerró en una habitación y lloró. Goethe vivió hasta avanzada edad, pero tuvo que pagar con soledad el don de la larga vida. Fue perdiendo a todas las personas de su mayor cariño, sus amigos más íntimos, su mujer, sus hijas, finalmente su único hijo. Pero él resistió la adversidad y convirtió su sufrimiento en joyas inapreciables. Escribió en total 60 obras de poemas, elegías, sátiras, cantos épicos, dramas, escribió ensayos, novelas fantásticas y finalmente concretó el Fausto. El Fausto. Voy a decir cuánto tardó para escribir el Fausto. Este hombre tardó 30 años para escribir la primera parte y 25 para terminarlo. 55 años tardó. Es decir, tardó mucho. Terminada la obra suprema de su vida, Goethe se preparó para morir. Dice, me voy a morir. Muchos de sus admiradores estaban preparando una fiesta para celebrar el aniversario de sus 82 años, pero Goethe se rajó para no ir a la fiesta. Fue a esconderse en las montañas y allí, en una choza, donde él había descansado en otros momentos de su vida, encontró incluso líneas escritas en un muro por su propia mano hacía muchos años, y esas líneas decían, pronto encontrarás también tu reposo. Retornó al hogar, y allí en el hogar se murió otra vez, por segunda vez en esta noche. El 16 de marzo de 1832 no pudo levantarse de la cama, y 6 días después murió. Parece que sus últimas palabras, como todos sabemos, fueron luz más luz. Luz, más luz. Bien. Sobre el Fausto ya hemos hablado aquí muchas veces. Cabe hacer ahora una aclaración que hacemos siempre cuando hablamos del Fausto. Y es esta, que el convenio, el pacto que Fausto firmó con el demonio, era que el demonio sería vencedor en caso de que Fausto encontrara un momento en la vida tan bello que lo imposibilitara para moverse a otro momento. Ese era el asunto. Que encontrara un momento de vida tan bello que lo imposibilitara para moverse a otro momento. Ese es el convenio. Pero allí se cierra una paradoja. El momento supremo, el momento que todo hombre desea, el momento del que uno no desea salir, era el momento de la condenación. Sin embargo, un momento debe su nombre a eso, a que hay que salir inmediatamente de allí, si no ya no es un momento. Y si no, tampoco es perfecto, quizá. Pero bueno, esas son consideraciones de un charlista aficionado. Nosotros somos amigos del Fausto, del de Goethe y del de los otros, el de Thomas Mann, el Doctor Fausto, ¿no? De Thomas Mann, que es estupendo. Los anteriores, no fue Goethe el primero que escribió el Fausto, es una historia que proviene casi de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna en Alemania. Ya se conocía esta historia, ¿no? Nuestro Estanislao del Campo también escribió un Fausto que tiene su gracia, ¿no? Margarita se llamaba la mina, ¿no? La del Fausto. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla en ausencia de Rolón? A Goethe. Verdaderamente un amigo del programa y también
a Margarita y a Charlotte, ¿no? Margarita la del Fausto y Carlota la del Werther. Bueno, y listo. Y hemos elegido una canción que tiene mucho que ver con este pacto realizado por Fausto con el demonio. Hablamos de un momento, hablamos de encontrar un momento tal que no nos permitiera pasar a otro. Y un momento se llama el vals que va a tocar para nosotros Héctor Stamponi. Así que escuchamos a este pianista que fue también un gran amigo y casi deseamos ser condenados por un momento como ese. Mientras escuchamos este vals, podríamos pensar en que no estaría mal condenarse por un momento tan perfecto que uno no pudiera ya pensar en trasladarse a otro momento. Adelante, don Héctor.